Muy buen día, mis queridas estudiantes. Vamos a hablar de la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos, en este caso los hidrocarburos. Ya tenemos unos conceptos previos, hablamos de las diferentes funciones orgánicas, ya tenemos claridad sobre clasificación, cómo vamos a clasificar un compuesto para decir si es hidrocarburo. Hablamos de dos grandes grupos de hidrocarburos. Debemos tener muy en cuenta la tetravalencia de nuestro átomo de carbono y entonces hablamos que se presentan los sustituyentes cuando existen un átomo o grupo de átomos, o en este caso enlaces que van a sustituir los hidrógenos de nuestra cadena hidrocarbonada. Aquí recordamos los prefijos que debemos tener en cuenta ya para nombrar en este caso los alcanos. Primer gran grupo de estos hidrocarburos, empleamos el prefijo de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono y el sufijo ano. En este caso tenemos 3 átomos de carbono, entonces por eso se va a denominar propano. En el caso de los alquenos, la misma situación, pero empleamos el sufijo eno. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, entonces vamos a decir que es un buteno, pero además de eso debemos señalar en qué sitio se encuentra ese doble enlace de los alquenos, por eso decimos que es el 2-buteno. En el caso de los alquinos nos encontramos con la misma situación. El prefijo, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, posee 1, 2, 3, 4, entonces sería butano, pero en este caso, como tenemos un enlace triple, decimos que la terminación es ino, y como en el primer átomo de carbono encontramos ese triple enlace, decimos que es 1-butino o simplemente butino. En los hidrocarburos cíclicos, decimos que es cadena cerrada. Encontraríamos la estructura es de esta manera, pero aquí para dar mayor claridad ubicamos que hay 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Como es una cadena cerrada, el prefijo ciclo posee 4 átomos de carbono, butano, pero como aquí nos está mostrando que hay un enlace doble, decimos que se va a llamar buteno, ciclo buteno. En el caso de los aromáticos ya sabemos que se caracterizan por poseer al menos una molécula de benceno. Se nombran anteponiendo el sustituyente. Aquí tenemos un sustituyente que se llama metil y terminamos con el sufijo benceno, metilbenceno. Comercialmente se consigue como tolueno. Esos mismos aromáticos pueden tener más de un sustituyente. Si tenemos el sustituyente en el carbono 1 y en el carbono 2, entonces empleamos el prefijo orto para nombrarlo. Si lo tenemos en el carbono 1 y en el carbono 3, empleamos el subprefijo meta, y si lo tenemos en el 1 y en el 4, empleamos el prefijo para. Para complementar esa información, entonces van a el blog, encontramos un décimo, vamos al módulo y entonces aquí hay una mayor explicación para ampliar esta parte de los aromáticos y en sí lo que tiene que ver con nuestros compuestos orgánicos. ¿Cómo se llamaría este? Bien, miremos los halogenados. Tenemos acá nuestra cadena normal y encontramos un elemento de el grupo 7A que son los halógenos. Tenemos un átomo de yodo, tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono. Prefijo para 3, prop, enlace sencillo A, y tenemos el yodo, entonces tenemos por acá el yodo propano.
Miramos por acá. También un halogenado, tenemos cloro, pero tenemos 2 átomos de cloro. Carbonos tenemos 1, 2, 3, 4. Enlace sencillo. Entonces sería butano, pero como tenemos cloro, entonces sería cloro-butano. Pero como tenemos 2 átomos de cloro, sería dicloro-butano. Miremos unas cadenas un poco más complejas. Hablemos en este caso de las cadenas ramificadas. Entonces nos dicen que para este proceso debemos escoger la cadena más larga y empezamos a enumerar esa cadena más larga por el extremo donde tenga mayor complejidad de sustituyentes o de radicales. Ya hablamos de nuestra tetravalencia, ya hablamos de nuestros radicales que ya no sabemos de memoria algunos de ellos. Vamos a nombrar nuestros sustituyentes, vamos a ver la cantidad de sustituyentes que están presentes y en qué sitio van a estar presentes. Nuestros prefijos, que eso sí ya nos lo sabemos de memoria por lo menos hasta los 10 átomos de carbono. Entonces vamos a hacer el ejercicio de constituir un compuesto orgánico, un hidrocarburo en este caso. Primero tenemos por acá nuestro esqueleto de átomos de carbono. Lo organizamos de esta manera. Note que podríamos tener cadena larga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podría ser también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí estaríamos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces optaríamos por esa cadena. Bien, entonces acá tenemos nuestra cadena de átomos de carbono. Posteriormente pasamos a complementar. No olvidemos lo que habíamos aprendido de carbonos primarios, secundarios y terciarios. Aquí en este extremo irían 3 átomos de hidrógeno. En este carbono iría solo un átomo de hidrógeno porque tiene 1, 2 y 3 electrones comprometidos, nos da solo espacio para un átomo de hidrógeno. Aquí no va ningún átomo de hidrógeno porque tiene 1, 2, 3 y 4 electrones comprometidos y así sucesivamente. Bueno, vamos a elegir entonces, ya habíamos hablado de nuestra cadena más larga, entonces marcamos aquí cuál es nuestra cadena más larga de átomos de carbono. Una vez que tenemos nuestra cadena más larga, los átomos o grupo de átomos que queden por fuera serían los sustituyentes. En este caso tenemos sustituyente por acá, sustituyente por acá, sustituyente por acá, sustituyente por acá, sustituyente por acá. Procedemos a enumerar nuestros átomos de carbono de la cadena más larga. Podríamos empezar de derecha a izquierda, porque aquí en el tercer átomo de carbono tenemos sustituyentes, pero acá también tenemos en el tercer átomo sustituyentes, y para complementar, digamos que hay mayor complejidad. Miren que acá tiene un sustituyente y tiene otro sustituyente. Entonces, como es mayor la complejidad, empezamos a enumerar átomos de carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que enumeramos y elegimos nuestros sustituyentes, vamos a pasar a nombrar esos sustituyentes. En este caso tenemos solo radicales, tenemos por aquí 4 átomos de carbono butil, un átomo de carbono, tengo por acá metil, miren por acá también sustituyente con
un solo átomo de carbono, otro metil. Este lo llamamos isopropil. No olviden consultar en el módulo sobre otros radicales complementarios a la tabla que hemos visto. Aquí tenemos etil. Entonces ya hemos nombrado nuestros sustituyentes en este caso. Una vez que hemos nombrado nuestros sustituyentes y tenemos enumerada nuestra cadena más larga, procedemos a decir en qué sitios específicos tenemos esos sustituyentes. Vemos que acá en el carbono 3 tenemos este sustituyente que es metil, pero en ese mismo carbono 3 tenemos este sustituyente que es isopropil. Seguimos avanzando, en el carbono 5 tenemos otro sustituyente que es el butil. En el carbono 6 tenemos metil y en el carbono 8 nos dicen que tenemos un etil. Entonces ahí ya ubicamos los sustituyentes en el respectivo átomo de carbono. ¿Qué sigue entonces? Vamos a mirar quién más está presente ahí. Entonces decimos que además de nombrar esos sustituyentes, también debemos mirar cómo se llama esa cadena más larga. Entonces esa cadena más larga está constituida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. Entonces ese compuesto sería un decano. Bien, vamos a nombrar nuestro compuesto finalmente. Entonces, para nombrar nuestro compuesto vamos a tener en cuenta cuáles son los sustituyentes y entonces de acuerdo a esos sustituyentes vamos a ir nombrando, vamos a ir ubicando en la cadena más larga esos sustituyentes y finalmente vamos a obtener el nombre de nuestro compuesto. Finalmente por acá tenemos que nuestro compuesto se va a llamar 5-butil, 8-etil, 3,6 dimetil, porque tenemos en el carbono 3 y en el carbono 6 metil, entonces decimos dimetil, 3 isopropil decano. De esa manera pues nombramos nuestro compuesto. Y en el caso de estos otros hidrocarburos de doble cadena, de doble enlace, continuamos con el mismo procedimiento. Los desafíos que tenemos: plantear una cadena ramificada y nombrar describiendo el paso a paso, elaborar fórmulas de semidesarrollada y nombrar estos compuestos o nombrar. Aquí tenemos el nombre y aquí tenemos la estructura para que lo hagan. Luego tenemos que se sigue complementando la información que poseen. Deben mirar el módulo. Algunas no han visto todavía la totalidad de los videos. Como desafío 11, lo de siempre, hay que ser felices, hay que buscar la felicidad, realizar las actividades en su momento. Frente a dudas, entonces decimos que charlamos a través de nuestro correo y pues que gracias a Dios porque ustedes existen, deben amarse mucho a ustedes mismos. Sigan siendo felices forever.